tranquila, a una velocidad razonable y prudente, que lleguemos de vuelta a la casa. Eso podría ser. Bueno, nosotros estamos a esta hora realizando la entrega de nuestras parrilladas para las 30 familias ganadoras, más los picados, los repicados, los recontrapicados. Este año fue maravilloso, sí. Doctor, dimos premios a muchas familias que representan la audiencia y el espíritu patrio también. Sí, bueno, yo creo que este concurso es muy exitoso, reúne a la familia en torno a un evento patriótico y que Paloma ayude a la familia, me parece muy bueno. Bueno, vamos a conversar hoy día, como siempre, con el doctor ginecólogo. ¿Se dice ginecólogo obstetra o se dice gineco-obstetra? Yo he escuchado también, cualquiera doctor. De las dos. Lo que pasa es que ¿Sirve? Sí, la única especialidad médica que tiene dos especialidades somos los ginecólogos obstetras. Ya. A ver, ginecólogo que atendemos a la mujer a lo largo de todo su ciclo vital, y obstetra es la parte de la reproducción de la mujer, en que se especializa en la atención del embarazo, parto y puerperio. Ya. Entonces el ginecólogo obstetra atiende a la mujer a todo lo largo de su ciclo vital, desde la niñita, pasando por la etapa reproductiva y por último el climaterio y la senectud. Bueno, consultas van a poder realizar enviando mensajes a nuestra transmisión por redes sociales de Radio Paloma Talca. Por las redes sociales de Radio Paloma Talca pueden realizar sus consultas. Aquí estamos con harta energía en esta última semana. Nos queda hoy día, mañana y feriadito. Mañana mediodía, ¿no? Mañana mediodía, pero nosotros aquí estamos, pero sin parar, sí, con los bailables de Paloma. Doctor, ¿usted tiene la cuenta de cuántos partos ha atendido a lo largo de su carrera? ¿Ha sacado la cuenta alguna vez? Nunca lo he hecho, Carolina, ¿no? Pero harto. Yo creo tiene que ser mucho. Sí, mucho, sí. Sí, si yo pudiera hacer un poco de historia, el hospital de Talca yo llegué en la década del 90, y ahí en el hospital de Talca era para un solo obstetra de turno, uno solo, para toda la maternidad. En ese tiempo el hospital de Talca no contaba con anestesista, habían dos anestesistas que trabajaban de día, por lo tanto toda la actividad quirúrgica la asumíamos nosotros como cirujano y como anestesista, apoyado con el personal maravilloso de ese tiempo que eran las auxiliares, que hoy día son las TENS. Y en ese tiempo trabajábamos. En ese tiempo había mucho más natalidad que ahora, o sea, han bajado el número de partos en relación a la década del 80, 90, y éramos un solo médico en el hospital, un solo médico obstetra para toda la maternidad. Uy. Y la cosa era muy difícil, muy complicado, mucho trabajo. ¿Qué cosas hacían antes que hoy no se hacen, por ejemplo, en el parto? ¿Sabe por qué? Aludiendo a lo que dijo usted la semana pasada, de que en septiembre había mucho nacimiento de bebés por parte, incluso el otro día leí un reportaje de estadísticas que hablaban de la concepción entre enero y febrero, y en septiembre nacían ya las guaguas. Sí, eso es verdad. Sí, como que hay más amor. El relajo, las vacaciones, evidente. Lo que pasa es que hay aproximadamente un 20 o un 30% de los hombres de la región trabajan fuera. Aquí hay poco trabajo, por lo tanto, mucha gente trabaja en el norte, y eso son 7x7, 14x14, etc. Claro. Eso es, por eso solo hecho, ya en las vacaciones está la familia reunida, está la pareja constante, por lo tanto mejora sus relaciones, mejora su actividad sexual y por lo tanto mayor tasa de embarazo en el verano, claramente. Doctor, ¿y qué cosa, por ejemplo, todavía se pide que la persona se depile y la rasuran allá o le piden que llegue rasurada? No sé. Estamos hablando entre la gente que escucha lo que se hacía antes y a lo mejor hoy día no. No, hoy día hay actividades que se hacían antes, la medicina ha cambiado, pero radicalmente. Yo te decía recién, nosotros en la década del 90 había un solo obstetra encargado de la maternidad. Si hoy día uno suma todos los médicos que hay de turno en la maternidad, son infinitos. Hoy día hay por lo menos 6 a 7, 8 médicos por cada turno en la maternidad. Si uno le suma los estudiantes en práctica, más los médicos que se están formando, llega una cantidad abundante de médicos que pueden permitir una atención con menos demora y con mejor calidad que ocurría en la década del 80 y 90, que éramos nuevamente un solo médico de turno. Así que me preguntaste algo que no te contesté. Si algo yo pudiera decir que ha cambiado mucho,
y a mí me trae recuerdos muy, o sea, gratos e ingratos, porque salvamos muchas vidas, pero también muchas mujeres se murieron. En ese tiempo se hacían muchos abortos provocados. En ese tiempo no... La estadística del aborto es una bolsa de gatos ciega que nadie sabe cuánto se hace, porque está... Pero en ese tiempo se hacían en condiciones muy inadecuadas, introduciendo objetos contaminados al interior del útero que provocaban grandes infecciones, con alta mortalidad de la mujer, con alta cirugía, con exéresis de los órganos, porque para salvarle la vida. Y la verdad es que eso hoy día prácticamente no existe. Pero las mujeres llegaban ya en ese estado al hospital. En ese tiempo existían muchas aborteras en locales muy pobres, la verdad. Con muy poca, con ninguna regla de higiene, ni de asepsia, ni de antisepsia. Y los dos métodos más utilizados en ese tiempo para hacer aborto era introducir ramas de vegetales en la cavidad del útero. Y el más utilizado en ese tiempo era la rama de perejil, porque es más dura. Y como el perejil crece a nivel de la tierra, iba contaminado con una bacteria que es, tengo que decir un término técnico, que es anaerobia, que no funciona con oxígeno, o sea, respira en ambientes sin oxígeno, y como en el útero se desarrollaba muy rápidamente y hacía una infección generalizada y libera una toxina que, entre comillas, envenenaba a la mujer. No le puedo creer, dañaba el hígado, dañaba los riñones, y las mujeres se morían muy rápido. La otra técnica que se utilizaba en ese tiempo para hacer aborto era introducir una sonda que se dejaba horas, y eso también acarreaba gérmenes al interior de la cavidad uterina y provocaba infección que podía ser desde leve hasta grave, hasta una septicemia con muerte de la madre. Pero lo más terrible es que además a través de la sonda podían incluso colocar una solución jabonosa, ingresaban agua con jabón. Eso provocaba una gran reacción inflamatoria y que aceleraba el proceso infeccioso. Hoy día no existe prácticamente... Claro, y hay parte en riesgo la vida de las personas. Ahora, eso no significa que no se hagan abortos. Lo que pasa es que hoy día hay diferentes formas con menos riesgos para la mujer, yo creo. Así que... Pero qué terrible. Por lo tanto, el tema de la interrupción involuntaria del embarazo por las tres causales, del cual yo estoy de acuerdo, evidentemente ha permitido mejorar un poco la calidad de la vida de algunas madres que tienen algunos riesgos infinitos en relación a algunas patologías, en relación a niñas con malformaciones que son incompatibles con la vida, etcétera. Ay, pero qué fuerte, doctora, qué fuerte la realidad. Este tema nunca lo habíamos tocado, pero era una fuerte la realidad que se vivía antes. Muy importante en la década del 80, bueno, yo llegué en el 89 a tal, claro. El año 90 eran difíciles, años fueron muy difíciles con muy poco, y además que había muy pocos recursos hospitalarios. El hospital... Y la gente tenía la guagua en sus casas también, después llegaban cuando ya habían hecho trabajo de parto sin ninguna higiene. Además que en ese tiempo incluso las comunicaciones eran difíciles. Había ahí en la 14 Oriente había el hogar de la madre campesina. Es decir, las señoras de los alrededores de Talca tenían que venirse a vivir unas 2 o 3 semanas antes alrededor del hospital para poder acceder a atender el parto, porque si no tenían, como decías tú, Carolina, la guagua en la casa, en el trayecto. El hogar de la madre campesina era un hogar en que permitía vivir muchas mujeres para evitar los riesgos de un embarazo y un parto no controlado. Y lo otro que ocurría en ese tiempo es la cantidad de mujeres que no sabían el tiempo de embarazo. Sí, doctor, no había forma tampoco. No. ¿Y cómo lo hacían los médicos? Dos cosas. La ecografía, en la ecografía aparece en la historia de la obstetricia en la década del 70. Pero hasta la década del 90, el primeros años del 2000, la ecografía era muy elite, era un examen muy caro.
no estaba expandida a toda la población. Hoy día, con la formación de matronas que hacen ecografía, con el desarrollo del PAVI, hoy día casi todos los consultorios disponen de ecografía. Por lo tanto, el problema de no saber cuántas guaguas tiene el número de fetos en embarazo y cuánto tiempo de embarazo ya casi no existe. Antes había un policlínico, había médicos dedicados solamente a saber cuánto tiempo tenía la señora. Y eso fue a lo largo de toda la vida del obstetra. Y por lo tanto, habían algunos hechos clínicos muy importantes que determinaban cuánto tiempo, pero no podíamos saber si había una guagua, 2 fetos, 3 fetos, no se podía saber. Y yo quiero aquí recalcar que las primerizas perciben los movimientos al 5º mes. Cuando una mamá tiene su embarazo y percibe los movimientos, esa señora tiene 5 meses. Cuando una multípara, es una señora que ha tenido hijos, percibe los movimientos, esa señora tiene alrededor de 4 meses. Ay, doctor, así como el ojo. Sí, o sea, así es. Así como la abuelita que le daba sed decía que iba a llover. Cuando el útero llega más o menos al ombligo, tiene 24 semanas. 22, 24 semanas. Más natural. Cuando el útero sobrepasa el huesito del pubis, que se llama la sínfisis pubiana, la señora tiene 12 semanas. Así se hacía, la evolución, el control del embarazo antiguamente. Gracias a hoy día tenemos, como te digo, acceso a todo. En este país, hoy día casi todas, por no decir todas, pero todas las mujeres tienen acceso a al menos 3 ecografías durante el embarazo, lo que es un beneficio increíble para mejorar los índices de salud materno y del recién nacido. Nosotros tenemos índices de salud desde el punto de vista materno-perinatal muy buenos. Doctor, y de acuerdo a su experiencia, preguntas que de repente la gente dice, oye, siempre he querido saber, ¿cuál es el periodo ideal para tener un bebé? Porque hay gente que dice de 36 semanas, otros dicen, no, de 37 está lista, de 36 hay que madurar los pulmones, no, de 41 tiene que llegar, no, de 41 ya empieza a tener problemas. Es una pregunta larga, respuesta larga, te la voy a... Dele, porque doctor, todas las mujeres tienen esa consulta. Voy a primero definir cuánto dura el embarazo. El embarazo se cuenta a partir del primer día de la última regla, que es el único hecho clínico que tiene la mujer. Estamos hablando del desarrollo del hombre. Ya. El primer día de la última regla, la señora no está embarazada, pero de ahí se cuenta. A partir de ese día, el embarazo dura 280 días, que son 9 meses calendarios. Esos son 40 semanas. Se considera un embarazo de término hasta las 41 semanas. Entre las 38 y las 41 semanas se considera un embarazo de término. Ese es término significa que el feto está maduro, en que la probabilidad de que si nazca tenga alguna dificultad de inmadurez, fundamentalmente respiratoria, es casi 0. Entre más cercano a las 40 semanas tengamos el parto, mejor son los resultados desde el punto de vista de madurez fetal. ¿Listo? Bajo las 37 semanas se considera parto prematuro. Entre menos tiempo de embarazo, mayores son las complicaciones para el recién nacido, porque más inmaduro es, menos desarrollo pulmonar tiene, menos desarrollo del hígado tiene, menos desarrollo del riñón tiene, por lo tanto tiene más complicaciones después del parto. Bajo las 22 semanas se considera aborto. ¿Por qué 22? Porque el pulmón antes de las 22 semanas no está desarrollado, por lo tanto la vida fuera del útero es imposible. Si no tiene desarrollado el pulmón no se puede vivir. Por lo tanto, aborto es hasta las 22 semanas en que el embrión pesa, o el feto pesa alrededor de 500 gramos o menos. Eso se considera aborto, que es incompatible con la vida extrauterina. Ahora, por el otro lado, después de las 41 semanas ocurren 2 fenómenos. Uno, que la placenta siga funcionando bien y por lo tanto el feto siga creciendo, o que la placenta empiece progresivamente a dejar de funcionar y el feto progresivamente se va adelgazando y disminuyendo el aporte de oxígeno y por lo tanto con riesgo de asfixia intrauterina. Por lo tanto, después de las 41 semanas, si existen riesgos, si la placenta sigue funcionando, el feto va a ser más grande, por lo tanto, mayor riesgo de parto cesárea, mayor riesgo de parto vaginal traumático, mayor riesgo de parto forceps, mayor riesgo de complicaciones en el parto.
Y por el otro lado, si la placenta deja de funcionar, hay mayor riesgo de asfixia, mayor riesgo de complicaciones neonatales, de insuficiencia respiratoria y mayor riesgo de daño desde el punto de vista del desarrollo cognitivo del feto provocado por la disminución del aporte de oxígeno, provocado por el déficit de función placentaria. Entonces, ¿cuál es el momento? Evidentemente es el control prenatal que determina cuál es el mejor momento para que esa mamá tenga su parto, dependiendo la patología que tenga, dependiendo del tamaño del bebé, dependiendo del tiempo de embarazo, dependiendo de las complicaciones que haya tenido en la evolución de su embarazo. ¿Y por qué, doctor, hay algunas mamitas que se les induce antes de las 40 semanas? Porque la señora porque llega un momento en el control prenatal que es mejor que el feto esté afuera que esté adentro. Llega un momento porque tiene hipertensión, porque tiene diabetes descontrolada, porque el feto no está creciendo bien, porque tiene poco, las razones que sean. El médico considera que es mejor que esté afuera que esté adentro, que adentro tiene más riesgo que estar afuera. Esa decisión depende evidentemente de una evaluación clínica, de las evaluaciones de laboratorio, de los exámenes que evalúan el bienestar fetal para tomar la decisión y de la patología que evidentemente tenga la mamá. Y aquí voy con la última pregunta, que la semana pasada le hicieron. ¿Por qué, doctor, hay algunas mamitas que se les colocaba a alguien arriba para empujar la guagüita? ¿Qué es lo que pasa ahí cuando era parto normal? Sí, eso es así, eso se llama Christeller, era una práctica bastante extendida y eso está determinado. A ver, la única forma que salga la guagua por el canal del parto es contrayendo el músculo, ¿no es cierto? La guagua no sale solo. El hay que útero pujar. Se contrae y hay que pujar. Hay que pujar, entonces, claro. Para que salga la guagua se contrae el músculo, pero además se contraen los músculos de la pared abdominal, es lo que se denominan los pujos. Pero a veces, por cansancio de la señora, por cantidad de anestesia, o porque la guagua es muy grande y cuesta, antes se ayudaba con la señora apoyando el fondo del útero, haciendo, además de la contracción, además de la contractura abdominal, esta presión del fondo. Así como... Sí, esa es una práctica no proscrita, pero voy a decir, no es recomendada. Tiene, como todas las cosas, tiene algunas complicaciones, tiene sus riesgos, tiene riesgo de rotura uterina, por lo tanto, no es una práctica recomendada hoy día durante la atención del parto. Antes, efectivamente, era una práctica muy recomendada, o sea, no recomendada, era muy usada, perdón, pero se ha ido progresivamente dejando de lado. Ya. Pero todas esas consultas que tiene la gente antiguamente. Sí, es que lo que pasa, yo quisiera hacer una reflexión. Las condiciones en que se atendían los partos hace 40 años dista, pero sideral, de las condiciones que se atienden los partos hoy. Porque número de especialistas, porque la va a atender un especialista acompañado de un ayudante, porque le va a dar una anestesia un anestesista, porque la va a atender hoy día un especialista que es un neonatólogo, etcétera. O sea, hoy día el recurso humano de la región es muy importante para atender las necesidades de salud de las madres. Hoy día los resultados que se obtienen, evidentemente, porque ha mejorado la cantidad de recursos humanos que durante etapas pretéritas era muy insuficiente. Si en el hospital en el año 90 habían dos anestesistas para el hospital de Talca. Y así progresivamente se fue. Yo me acuerdo que habían 2 traumatólogos en Talca. En ginecología, 9 ginecólogos. Así era un hospital. Bueno, hemos tenido una evolución y eso ha sido positivo muy positivo. Y vamos a seguir evolucionando como es la vida, pues cíclica. Doctor, nos pilló el tiempo. Lindo tema de conversación dedicado a todas las personas, a todas las futuras mamitas que están en sintonía de Paloma, con un experto, un profesional muy querido, que nos educa también con temas tan relevantes como la maternidad hoy en día, que está tan en riesgo la natalidad en el mundo. Sí, hoy
estamos siendo uno de los países del mundo con menor tasa de natalidad. Sí, y eso es un problema, lo he repetido, para la jubilación a futuro. Es decir, los que mantienen la jubilación son la población joven. Y por último, antes de terminar, bueno, tenemos 3-4 días de celebraciones, que nos cuidemos, que manejemos con cuidado, que sea un fin de semana largo para descansar, para compartir con la familia y vivir nuestra chilenidad. Así es. Pues. Nos separamos un instante y nosotros estamos la próxima semana con el doctor Leoncio Fuentes en Radio Medicina. Chao, gracias. Chao.